Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Desde nuevo aquí de Bangkok y ahora es el Año Nuevo Chino y se está celebrando ahora aquí en el barrio chino de Bangkok. Así que aquí estamos en la puerta del barrio chino. Aquí está la puerta hacia el barrio chino de Bangkok y vamos a dar una vuelta por acá. Vamos a conocer todo lo que está ahorita de la festividad del Año Nuevo Chino, la comida, la cultura y a disfrutar. Así que vamos, porque esta aventura va a estar buena, porque al parecer el lugar está a rebalsar de gente, mucho turista, mucho extranjero y claro, los locales y todos los chinos que viven acá. Así que vamos a disfrutar de esta aventura. Bueno, y para comenzar, miren lo que nos encontramos acá. Es algo muy bonito, se llama la danza del león. Es una tradición cultural muy popular en China y también en otros países de Asia. Y para estas celebraciones del Año Nuevo Chino, y creo que en otras festividades también se da, y consiste en una interpretación que dos personas se visten con un traje que imita a un león y pues bailan, mueven la cabeza y está acompañada con música de tambores, platillos, así que muy bonito la verdad esta danza, la festividad. Y como pueden ver, aquí hay mucha gente que le gusta apreciar la danza y la danza tiene un fuerte simbolismo porque ya que el león se considera un animal que ahuyenta a los malos espíritus y trae buena suerte y prosperidad. Así que por eso es de que a la gente, mucho turista y claro, todo el que sabe de la cultura asiática le encanta apreciar esta danza. Bueno, y aquí ya nos movimos para comenzar el recorrido por el barrio chino. Aquí es muy conocido por turistas nacionales y extranjeros, claro está, y es conocido como Yaowarat, que es una de las áreas más antiguas de la ciudad y es un área muy vibrante que no sé cómo explicárselo, cómo medirlo, pero se extiende por varias calles y esta que es la más conocida llamada Yaowarat Road, que es la calle central, digamos, de la zona y cubre varios distritos, quizás unos 2 o 3 kilómetros cuadrados, ahí dependiendo cómo se mida, pero este barrio está lleno de, como pueden ver, de muchos tiendas, mercados, restaurantes, templos y es muy conocida por su turismo para los locales extranjeros por la vida nocturna. Miren, aquí están los trajes para las mujeres, los trajes típicos para esta festividad y como pueden ver hay mucha comida, mucho turista, mucho ambiente, aquí ambiente de familia y esto lo hace único pues su vida nocturna y tiene mucha arquitectura también en sus templos, sus calles. Y para esta festividad miren cómo está abarrotado, me voy a apartar por acá porque vienen los vehículos. Como pueden ver no hay ni acceso fácil para los vehículos y las motos. Miren, aquí están los bares con turistas, aquí está la comida callejera, viendo todas las personas caminando, disfrutando de los shows y de la gastronomía. Y como pueden ver, miren aquí cómo han adornado toda esta calle con las linternas rojas y esas inscripciones ahí en chino. Y aquí vamos a comenzar a caminar porque aquí hay mucho que ver, la verdad hay mucha comida y también algo que llama la atención es de que el color rojo es el color predominante aquí y tiene un significado muy especial en el Año Nuevo Chino porque se considera un color de buena suerte, felicidad y prosperidad en la cultura china. Y el rojo simboliza la protección contra los espíritus malignos y también energías negativas. Así que miren qué bonito aquí, todo está adornado con esas linternas y todo como los kiosquitos, digamos, de las tiendas en color rojo. Eso se pone en las decoraciones de las casas, en los negocios durante todas las celebraciones y también se regalan unos sobres rojos con dinero, ¿verdad? Que también se puede significar que tú le transmites buenos deseos a las personas y que el color rojo genera alegría, vitalidad, éxito, con la esperanza de que en el año nuevo esté lleno de bendiciones y buena suerte. Claro, todo eso en la cultura, ¿verdad?, china, asiática, para ellos es muy importante y el color rojo simboliza todo eso. Y miren qué bonitas aquí las decoraciones, la gente tomándose sus fotografías, sus videos para
sus recuerdos de que estuvieron acá en esta temporada del año. Y nosotros aquí andamos también caminando, miren qué bonito se ve. Y vamos a avanzar, aquí empezamos ya por la calle principal del barrio chino, y les quiero mostrar toda la zona de donde está la mayor concentración de turistas, porque hay una calle donde hay mucha comida, muchas tiendas con sus rótulos a colores inmensos, hay unos banners súper bonitos, y miren, aquí está la gente tomándose fotos en cosas de la cultura china. Y hay un rickshaw y hay unas imágenes también, así que miren, como pueden ver, aquí están pasando los buses, las motos, la gente, o sea, el lugar está a reventar, la verdad, está súper abarrotado de gente. Ya les voy a mostrar, miren acá en esta parte, aquí también hay mucho turista, y vean aquí lo que están cocinando, unas ricas langostas, miren qué inmensas se ven, súper ricas. Aquí hay mucho marisco, la gente viene más que todo por el ambiente nocturno de fiesta, la comida, y así que aquí vamos a pasear por acá y vamos a degustar y vamos a conocer cómo es el ambiente aquí en el barrio chino. Es mi primera vez aquí celebrándolo, y pues bueno, por el momento, como pueden ver, un ambiente súper bonito, todo lleno de turistas, así que vamos a ver qué encontramos. Bueno, me voy a acercar aquí a esta tienda para que puedan ver todo lo que se vende en estos almacenes chinos. Aquí está el nombre, como pueden ver. Claro que algunas personas ya son quizá tercera, cuarta generación de los primeros chinos que vinieron y empezaron a trabajar aquí en el barrio chino, pero como pueden ver, aquí están todavía sus tiendas con estos adornos, souvenirs. Aquí están estas figuras de gato, así que todo muy bonito. Bueno, ya me moví a la calle principal del barrio chino, y aquí les quiero mostrar todos los almacenes, las grandes tiendas con sus rótulos de colores, con sus inscripciones en chino, y para que vean cómo es de amplio el lugar, todas las tiendas, todas las ventas de comida. Y claro, como les digo, ya estas son muchas generaciones de nuevas personas, ya quizá ya se ha mezclado el tailandés con el chino. Quedan algunos chinos, claro, pero su mayoría son ya tercera, cuarta generación. Y miren cuánto marisco hay aquí en venta, muchos postres, hay repostería, hay pan, hay snacks, hay fruta, hay mucho marisco, hay mucho salmón, noodles, fideos y fruta. Miren, aquí están, ya les voy a mostrar, aquí están haciendo un pad thai, que es una variedad que se llama como el pad thai frito, digamos, que es una mezcla de fideos, soya, vegetales, mariscos. Ellos están haciendo eso, se hace frito, y también le gusta mucho el turista. Así que aquí hay una gran variedad de comida, y vean todas las tiendas, y la calle es muy colorida, muy alegre, y eso es lo que llama la atención a la gente. Miren, aquí hay mucho marisco. Y si se preguntan por qué lo están celebrando ahora en enero, el Año Nuevo Chino, pues bueno, ellos usan el calendario lunar, y el Año Nuevo ellos lo celebran en enero, en esta fecha, porque a comparación de Occidente, nosotros usamos el calendario gregoriano, que ya es un calendario solar, y ellos lo usan en el calendario lunar. Así que ahora está la festividad aquí, y miren cómo está abarrotado de tanta gente aquí. Aquí la verdad está un poco difícil caminar porque es la calle con más vida. Miren todas las artesanías, todos los recuerdos que están vendiendo ahí, y miren cómo está de adornado. Y esto es prácticamente como vienen todos los turistas, los tailandeses, los chinos y de todo el mundo, la gente a celebrar aquí el Año Nuevo Chino, a esperar, claro, fortuna y buena suerte, ya porque ahora cayó el Año Nuevo Chino en la serpiente, que es uno de los animales, de los 12 animales del zodiaco chino. Así que todo el mundo viene a celebrar eso acá. Bueno, y ahora aquí entré a este templo. Este es un templo chino, sí, y aquí hay mucha gente que está poniendo sus ofrendas, que está haciendo sus oraciones. No vamos a entrar porque por respeto, porque ahorita es, digamos, un lugar de peregrinaje o más sagrado, pero vamos, les quiero mostrar aquí cómo viene la gente. Y claro, en su interior están las deidades, ponen su incienso, sus velas, hacen su oración y piden, claro, para que en este año nuevo tengan prosperidad, protección y todo eso. Y aquí están unos altares también. Claro, todo esto es siempre en una parte religiosa, ¿verdad? Claro, solo que es diferente a nuestra cultura en Occidente. Aquí ya es, lo celebran de otra forma. Y miren, todo está siempre en el color rojo y con las figuras del dragón aquí, este pequeño templo.
Y ahorita vamos a disfrutar acá la danza del dragón. El dragón es un símbolo muy poderoso y positivo en la cultura china. No es como en Occidente, que se nos ha enseñado de que el dragón es malo, que escupe fuego y que es una bestia. No, aquí para ellos es un símbolo de poder, de buena fortuna, sabiduría y protección. Así que es un símbolo de fuerza y prosperidad, y esta es la danza del dragón, como pueden ver. Aquí están todos los participantes haciendo bailar el dragón, y el dragón tiene digamos, la capacidad de transformar grandes oportunidades y darte suerte, y la danza es para ahuyentar los malos espíritus y traer la buena suerte, y que en el año empieza, ¿verdad? El año empieza y quieres recibir el año con buena suerte y prosperidad. Así que este año aquí andan la danza del dragón. Miren qué bonito, muy colorido, con música. Así que esto es una de las cosas que más le gusta al turista, claro está, porque solo aquí en Asia se ve. Claro, en algunos otros países también las embajadas de China hacen las representaciones, ¿verdad? O las comunidades chinas en otros países. Pero aquí lo estamos disfrutando nosotros aquí en Tailandia. Y cabe mencionar que el dragón, entre más largo es, más suerte atrae. Así que en algunos lugares de China hay dragones hasta de 1000 metros de largo. Así que miren, aquí están las personas poniendo en la boca del dragón dinero, y después pasan por abajo del dragón como para obtener su protección o su buena suerte. Claro, aquí están dando la ofrenda, miren, ahí están poniendo el dinero. Y bueno, es la creencia de ellos, así que hay que respetarlo, pero muy bonito, la verdad, muy colorido. Miren, aquí está todo el dragón de largo. Y bueno, el dragón prácticamente para ellos es un amigo, es alguien que te da protección, que te cuida. Así que muy interesante, la verdad, todo lo que se aprende aquí en estas culturas. Bueno, miren, esta es otra parte del barrio chino, y miren qué bonito con estas linternas, cómo lo han adornado. Aquí está un poco ya más tranquilo, ya está la gente avanzando para otro lugar. Y se me olvidaba comentarles de que ahora es el año de la serpiente. La serpiente, como les dije, también es considerado como sabiduría, misterio, y las personas que nacen bajo ese signo se consideran inteligentes, astutas. Y también en la cultura china la serpiente simboliza renacimiento, regeneración, por la capacidad que la serpiente tiene de mudar la piel, y también está relacionada con el peligro del desafío. Así que es muy bonito, la verdad, porque el horóscopo chino tiene 12 animales, así que ahora es el año de la serpiente. Así que miren, aquí anda toda la familia disfrutando de la comida, de la festividad, de los colores, y nosotros nos venimos y conocimos aquí más de la cultura. Así que hasta aquí vamos a dejar el video, porque espero que les haya gustado, algo nuevo, diferente, aprendiendo siempre de la cultura asiática, y siempre aquí disfrutando de estas festividades con todos estos colores, toda la gente, olores, sabores. Y bueno, pues hay que agarrar siempre lo bueno de cada lugar y aprender cosas nuevas. Así que espero les haya gustado el video. Cuídense mucho, suscríbanse los que aún no se han suscrito, dejen sus comentarios a ver qué les parece, y cuídense mucho. Hasta la próxima.